Hola y bienvenido al 7º episodio de MobilTIC, un podcast de la red Pabellón Auricular. El programa en el que hablamos de tecnología desde el punto de vista de la movilidad, la accesibilidad y el Internet de las cosas. Y hoy estamos con Gorka Areitioaurtena, responsable en un municipio vizcaíno de la red de fibra óptica neutra municipal. Así que sin más, paso a presentar a Gorka. Gorka es el técnico de fibra óptica en el municipio que en febrero del 2015 al menos, ya nos dirá él si esto ha cambiado o no, tenía la velocidad media de Internet más alta de España, según las mediciones realizadas a través del test de velocidad de la empresa Ookla. ¿Es como le he dicho? Sí, eso es. La empresa que hace los tests se llama Ookla y la página web es speedtest.net. Entonces, entre toda la gente que en los municipios, en los 339 municipios donde se hace esta prueba en España, hacía test de velocidad en sus ordenadores o en sus dispositivos, digamos que Ermua quedó en primer lugar en ese momento, con una velocidad de 208 megabytes de bajada. Sí, bueno, sería megabits por segundo. Perdón, este es el desconocimiento. Sí, bueno, suele ser un error común, pero bueno, es un tema flaky más que nada, y por no tener confusiones. Y sí, es la gente va haciendo test de velocidad y entonces esa página va registrando la velocidad que da en ese momento y con el cómputo del mes, pues bueno, hace una media en ese municipio, o incluso provincia o país, y de ahí van sacando datos de cuál es el que tiene más velocidad y qué operador incluso va diferenciando de unos operadores a otros. La medición se produjo en un contexto en el que España ocupaba el lugar 35 en velocidad de Internet con una media de 27,6 megabits, ahora lo he dicho bien, de bajada, y el líder mundial como país era Singapur con 103,95, casi 104 megabits de bajada como líder mundial. Ermua se iba hasta los 208, como he dicho. Claro, esto no es gratuito. En Ermua ha pasado algo para que esto ocurra y es un poco por lo que hoy quería entrevistarte. Ese algo se llama fibra óptica neutra o FTTH también, neutro, y es lo que me gustaría que nos dieras unas pinceladas para que se entienda esto en un contexto de empresas, en un contexto de ofertas. ¿Qué es esto de la fibra neutra? Sí, bueno, como tú has dicho, para tener unas tasas de transferencia tan altas, pues es fundamental tener fibra óptica o conexión a Internet a través de fibra óptica. En Ermua lo que tenemos es una red de fibra óptica, pero no es de ninguna compañía de telecomunicaciones, es del municipio. Es el municipio, a través del ayuntamiento, quien ha desplegado una red de fibra óptica y se la ofrecemos a todos los operadores que quieran venir aquí en igualdad de condiciones para que den servicio a los ciudadanos, empresas, a todo el que quiera en este municipio. Ese ofrecimiento, no solamente en Ermua, sino en todos los municipios, que no son demasiados, pero que hay otros que tienen red de fibra óptica, ese ofrecimiento, digo, es recibido por empresas más bien de tamaño pequeño, ¿verdad? Las grandes operadoras se interesan por este tipo de instalaciones neutras en menor medida. Bueno, interesar yo creo que se interesan, pero no para dar servicio a través de ellos, sino para ver qué es lo que hacemos. No les interesa dar servicio porque se sale, es mi opinión personal, se sale de su negocio, el cómo hacer las cosas. Ellos tienen su propia red, tienen su propia gente que sabe cómo trabajar sus redes, pero el tener que trabajar con otras redes yo creo que se sale de su esquema. Por eso es unos tipos de redes donde vienen las operadoras pequeñas donde son más ágiles en ese aspecto. Se adaptan más fácil a trabajar de distintas maneras. No por la tecnología, pero sí por el hecho de cómo comercializar, facturación, ese tipo de incluso asistencia técnica ante problemas. Pues bueno, son más ágiles de adaptarse a esos cambios de unas redes a otras. El disponer de esta red municipal de fibra óptica, es decir, una red neutra que no es propiedad de ninguna operadora, o por lo menos de ninguna operadora que finalmente vende al cliente final, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Una de las ventajas, sin duda, es que algunas de las ofertas que nos encontrábamos, antes estábamos revisando una en concreto, nos puede llegar a sorprender porque son empresas que tienen capacidad, cintura, vamos a decir, para salirse de las clásicas ofertas, vamos a decir, que hacen las operadoras grandes, ¿no? Es decir, no nos obligan a lo mejor a contratar un teléfono fijo, no nos obligan a este tipo de cosas, de tal manera que podemos llegar a tener un internet en casa de alta velocidad, de muy alta velocidad, por un precio que, si lo decimos en directo, aquí ahora en el micrófono, la gente puede parecerle increíble, o que es una oferta de estas que dura un mes y luego el precio cambia. Cuéntanos un poco cómo es esto. Sí, bueno, esto es algo ya de política de cada operadora que trabaja aquí, pero sí, hay un poquito de todo. Tenemos ahora mismo funcionando 3 operadoras y una que va a empezar en breve. Ya hemos firmado con ellos para que puedan operar. Y sí, van desde la conexión más básica, por decirlo así, porque es de la oferta que hay en los que operan en ERMA, que son 50 megas simétricos, es decir, 50 megas de velocidad de bajada y de subida, que es algo que han empezado recientemente las grandes compañías a ofrecer. Y bueno, básico por decirlo algo, porque 50 megas ya es una velocidad muy digna para poder hacer, vamos, o poder trabajar o disfrutar de Internet. Y la que más velocidad ofrece actualmente son 1000 megas de bajada y 200 de subida. Que ahora mismo, que yo sepa, en el mercado residencial, la operadora que más velocidad ofrece de las grandes compañías está en 350 megas, si no me equivoco. Esto sería prácticamente 3 veces de velocidad. La parte de la velocidad, indudablemente, sin comentarios, se queda uno apabullado. La parte del precio, que no nos la has dicho, hay que decir que la oferta de 50 megasimétricos, es decir, de subida y de bajada, lo cual no es ninguna tontería, es una oferta que es un poco lo que a mí me llamaba la atención cuando lo veíamos antes, una oferta muy llamativa, que no llega a los 30 euros. Sí, eso es. Y además, lo bueno que tienen estas compañías es que se puede decir que son modulares o te venden cada servicio, por decirlo así, independientemente de los demás. No siguen tanto la política como otras que son de meterte de todo en un mismo paquete, aunque no lo necesites o no lo vayas a usar, y que tengas que pagar una cantidad ya bastante elevada. En este caso sí, pues si tú no necesitas un fijo, porque ya prácticamente no lo usas, lo haces todo a través del teléfono móvil, pues bueno, simplemente contratas la conexión a internet, te cuesta unos 25 euros en la versión más económica en ese operador y no necesitas más en ese caso. ¿Y qué es lo que hace que un ayuntamiento, que una política pública, aunque te lo pregunto a ti que eres técnico, pero ¿qué es lo que hace que al final haya unos responsables políticos o una decisión pública, en este caso, de tirar fibra óptica por todo el municipio, hacerla llegar a todos los portales, que creo que es la situación en la que estáis en este momento, en todas las casas de Ermo en donde se quiere contratar, dentro de lo que es el casco urbano, vamos a decir? No sé si hay algún caserío al que no se ha llegado, ¿no? Pero en la generalidad de la población, esto está, digamos, en el portal. ¿Qué es lo que hace que una administración decida tomar esta apuesta y no esperar a que Movistar o a que la propia Euskaltel, que ya tenía una red de lo que ellos llaman fibra óptica, pero que es, como todos sabemos, cable coaxial? ¿Qué es lo que hace que una administración pública se meta ahí a ese mercado? Bueno, básicamente lo que impulsa al ayuntamiento en que se meta en una infraestructura de este tipo sería la diversificación económica, ¿no?, del tejido industrial. No solo para que no sea solo para los ciudadanos y tener una buena conexión a internet, que es importante, pero también es para las empresas y que pueda venir aquí otro tipo de industria, que no solo sea esa industria que en Atma ha ido evolucionando y cada vez ha habido, pues bueno, cada crisis que ha venido, pues bueno, se ha llevado parte de esa industria. Entonces, bueno, pues diversificar ese tejido económico y que vengan otro tipo de empresas o se puedan crear en el municipio. ¿Las grandes operadoras ven las experiencias como esta de fibra neutra como competencia? No me atrevería a decirlo, si lo ven como competencia o no, pero bueno, al final en el núcleo de Atma sí lo verán como competencia, porque en parte entramos en su negocio, que es de explotar una infraestructura de cableado. ¿Y qué ha sido lo más difícil en todo este despliegue? ¿Qué ha sido lo más
complejo técnicamente? Más que técnicamente sería el tener esta red conectada a un sitio donde estén los operadores. Porque podíamos haber, bueno, cuando haces una red, por decirlo así, tienes una red en el municipio, pero necesitamos tener salida al mundo, porque si no sería como tener un circuito cerrado y sin tener salida. Entonces había dos opciones: o dejar que las operadoras viniesen a Ermua, o nosotros vamos a donde están las operadoras, que al final es por lo que optamos. Vimos que era más fácil que nosotros fuéramos allí donde están las operadoras a que cada una de las que quisieran operar aquí vinieran, porque como hemos dicho antes son operadoras más bien pequeñas donde su capacidad de inversión quizá esté más limitada que las grandes operadoras. En ese sentido, el municipio tiene, como si dijéramos, un pequeño espacio en Madrid, un lugar en donde el municipio se conecta a las grandes autopistas de Internet, ¿no? Ese es sería un poco la explicación, muy poco técnica por mi parte, pero para entendernos. Sí, eso es. En todo el mundo, por decirlo así, sí. Y en las principales ciudades de cada país hay unos nodos, unos puntos, unos centros de comunicaciones muy grandes donde están prácticamente todos los operadores. Y es allí donde intercambian sus datos unos con otros. Entonces nosotros lo que hicimos fue alquilar un cable desde Ermua hasta Madrid, hasta ese centro donde están todos los operadores, y a través de estar nosotros en Madrid, con la operadora que quiera trabajar aquí, pues simplemente con conectar un cable a su red y llevarlo hasta nuestra red en ese centro de datos, está todo hecho. No hemos presentado al municipio. El municipio es un municipio de 16.000 habitantes, 16.000, en la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya. Y yo me pregunto si hay más municipios por aquí cerca que han optado por este tipo de soluciones, o el caso de Ermua en el caso del País Vasco es una situación aislada, o incluso ha venido gente a ver lo que estáis haciendo, a ver una buena práctica y ponerla en práctica, a su vez, valga la redundancia, en otros sitios. Sí, cercano que yo conozca en el País Vasco no lo hay, una red como esta. La red más parecida a esta y que esté cerca es en un municipio de Burgos, se llama Alfoz de Quintana Dueñas. Pero bueno, ahí el por qué se enfrascaron en una red como esta fue otro motivo, que era que no veían la TDT. Entonces bueno, pero tiene una red muy similar a esta. Y luego ya los casos que conozco nos tenemos que ir como es a Barcelona o Cataluña, nos tenemos que ir también a Ciudad Real, y bueno, no conozco muchos más casos. Los hay, pero bueno, como el caso de Ermua, en el que prácticamente el 100% del municipio esté cableado, no lo conozco. ¿Qué papel juega, bajo tu punto de vista, una red neutra que se llama así, ¿no? FTTH, que es algo así como Fiber to the Home, fibra hasta el propio domicilio, neutra, y el nombre no es neutro, quiero decir, el hecho de que se llame fibra neutra, a mi modo de ver, no es neutro, en un momento en el que la regulación europea en torno a Internet, según algunos dicen o temen, podría acabar con la neutralidad en la red, podría hacer que las propietarias de nuestras redes de telecomunicaciones, léase Movistar, léase Vodafone, priorizaran el tráfico hacia unas páginas frente a otras. ¿De qué manera una red neutra pública puede también jugar un papel importante, no solo en garantizarnos una alta velocidad a un buen precio, sino una neutralidad real en la red? Bueno, nosotros aquí, al ser una administración pública, publicamos nuestra oferta de servicios a los operadores y entonces a todos los operadores es la misma oferta. No se limita por ningún lado a qué servicios van a acceder o no. Nosotros alquilamos los cables. Lo que cada operador haga con sus cables, por decirlo así, se lo dejamos a ellos. Nosotros damos los mismos cables en las mismas condiciones a todos los operadores. Entonces ahí sí que no hay posibilidad de limitación de ningún tipo. Sin embargo, en ese modelo que estás explicando, si por ejemplo mañana operara